¿Alguna vez has sentido que estás en una situación tan imposible que ni siquiera Dios la puede cambiar? Te quiero presentar a Zacarías, un hombre de Dios, un hombre fiel, un hombre que estaba dedicado a trabajar para el servicio del Señor. Y a su esposa Elizabeth. Elizabeth, al igual que Zacarías, estaba dedicada a servir al Señor. Era una mujer fiel, una mujer que creía verdaderamente en Dios. Incluso la palabra del Señor dice que ambos eran justos y andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Es decir, amaban hacer lo que el Señor les indicó para alcanzar la salvación. Ellos vivían de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esto no era algo externo, sino que internamente ellos vivían, hacían cada cosa para adorar al Dios verdadero. Ellos anhelaban la salvación. Por ende, cumplían todos los méritos o requisitos que eran necesarios o que Dios había establecido para alcanzarla. Pero tenían un problema, no podían tener hijos. Incluso la Biblia menciona que este fue siempre un problema, pero se agudizaba mucho más porque ya eran de edad avanzada. Es decir, ya eso no funcionaba. Además, Elizabeth era estéril. Toda la vida estuvieron pidiendo un milagro, un imposible en sus vidas, pero nunca fue posible. Nunca se hizo realidad. Nunca el Señor respondió favorablemente esa oración. O eso pensaban hasta ese momento. Sin embargo, a pesar de todo eso, Zacarías no dejó de ser fiel al Señor. Junto a su esposa Elizabeth estaban dedicados a servir a Dios a pesar de que Él no le respondía a su petición. Juntos iban a la iglesia. Juntos tenían un ministerio. Juntos servían al Señor. Zacarías estaba en el templo. Servía al Señor como sacerdote. Es más, creo que su fe en el Señor, a pesar de que no le respondió, se afirmaba cada vez que Él le servía en el templo. Y es ahí, en el templo, donde el Señor le da una respuesta favorable a su oración. Sin embargo, cuando por fin obtiene una respuesta favorable, duda. El ángel se le presenta, puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Le da un mensaje claro y lleno de esperanza. A pesar del mensaje claro, Zacarías duda. ¿Por qué? Porque es viejo. Su esposa es estéril y también está vieja. Y el tiempo pasa y no perdona. No había razón lógica para creer lo que el ángel le está diciendo. Esta duda lo hizo tener consecuencias. Las consecuencias no fue que el milagro no llegó, el milagro llegó. Zacarías, como consecuencia de su duda, tuvo que durar muchos meses en silencio. Y aunque dudó, Zacarías optó por confiar en Dios. Claro, en el proceso. La fe es eso, es confiar en Dios a pesar de las dudas. Colocar lo que es imposible para nosotros, como el tener un hijo a edad avanzada y siendo tu mujer estéril, colocarlo en las manos del Señor y Él hará lo imposible en nuestras vidas. Al Señor no le importa que dudes. Él igual va a cumplir su promesa en tu vida. Si crees en que Dios tiene el poder para cumplir la promesa que te hizo en tu vida, no dejes de creer. Avanza por fe y aunque la duda llegue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si crees en los milagros, en que Dios todavía puede hacer un milagro, dale like y comparte este video. Te invito a comentar cuál es ese imposible que vas a colocar en las manos de Dios para que sea un milagro. Nos vemos en un próximo video.